Mi deseo es que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos en este tiempo de transmisión de la palabra de nuestro Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a leer nuestra Biblia en el Salmo 116 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Salmo 116. Quiero que pensemos en una respuesta personal y motivada. Una respuesta personal y motivada. Salmo 116. Dice de esta manera: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Estas son las palabras del salmista. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque estamos reunidos, te damos muchas gracias por el tiempo que nos das para meditar en tu palabra y te pedimos que nos ayudes a hacerlo. Dirígenos, Señor, en este tiempo para que podamos aprender de ti lo que tú quieres. Y también, Dios, estamos rogándote por los enfermos que son familiares nuestros, que son hermanos en la fe, que son amigos, que son vecinos, que son personas que nos pidieron que oráramos por ellos. Por ellos estamos orando de manera particular, Señor. Que tú te manifiestes, que tú, Señor, toques sus cuerpos y que ayudes también a aquellos que les están cuidando, que les están ayudando a ellos. También estamos orando, Señor, para que tú ayudes a los que trabajan en ese sector de salud. Protégelos, manifiéstate en sus vidas, toca todo lo que es necesario de parte tuya, para que ellos estén bien, y bendice sus familias, cuídales también. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Miren lo que dice el salmista. La ocasión y el autor es desconocido o son desconocidos. Algunos dicen que es David. Otros dicen que fue Moisés el escritor y que cuando habla de ese peligro de muerte se refiere a cuando murieron los primogénitos allá en Egipto y cómo Dios les libró de la muerte a todos los primogénitos del pueblo de Israel. Así que algunos dicen que se refiere a ese tiempo y por eso el motivo de gratitud y por eso las palabras de que estuvieron expuestos a morir. Pero la verdad es que la mayoría concuerdan que no se sabe quién lo escribió ni el tiempo en que se escribió. Puede estar relacionado con ese tiempo, aunque también algunos dicen que es un salmo profético y que está hablando del Señor Jesús, que estuvo, aunque él no estuvo en peligro de muerte, él murió, pero Dios le resucitó de entre los muertos, Dios el Padre, y entonces fue librado de la muerte también. Entonces, sea como sea el escritor, quien sea, el tiempo que sea, nosotros podemos aprender a muchas cosas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Primero, el salmista dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Hermanos, en primer lugar, nosotros encontramos una respuesta personal. Desde los versículos 1 al versículo 4 se escriben pronombres personales. Por ejemplo, empieza diciendo el versículo 1, amo, y se está refiriendo a sí mismo el salmista, y luego dice: ha oído mi voz y mis súplicas. Amo, mi voz, mis súplicas. En el verso 2, porque ha inclinado a mí su oído, le invocaré en todos mis días. Miren cómo habla de una relación personal o una respuesta personal. De los versos 1 al 6, el salmista se refiere a él. Si bien es cierto, es un salmo que junto con otros es congregacional, pero aquí nos habla de algo personal, porque aún las congregaciones
están compuestas por individuos, están compuestas por personas. Entonces, y cada uno de los que están reunidos, congregados en las iglesias, cada uno, su relación con Dios es personal, aunque esté junto con un grupo. Porque al final de cuentas, cada uno sabe lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que siente cuando está en el culto, aunque esté rodeado de los demás. Y Dios también lo sabe. Entonces la relación de la persona es Él y Dios, no tanto congregacional. Y nosotros miramos que el salmista habla de una respuesta de Él, de una respuesta personal. Y entendemos esto, hermanos, la respuesta a Dios, cualquiera que sea, ha de ser individual, es individual. Porque Dios no toma hijos así de a muchos, sino uno por uno. Cada familia está compuesta por individuos y cada individuo es responsable ante Dios. Así que la respuesta a Dios ha de ser de manera individual. De manera que en un hogar podemos encontrar que algunos de la familia no son cristianos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo estarán dos en una cama y en el día del arrebatamiento o en la ocasión del arrebatamiento uno será llevado y el otro será dejado? Nos está hablando de una relación personal, nos está hablando de algo que es de individuo a Dios. Cuando Cristo Jesús venga, va a venir por cada uno de los que son suyos. Y puede ser que en una familia unos se vayan y otros se queden, que el esposo se quede y la esposa se vaya, o al revés, o los hijos se queden y los padres se vayan. La relación con Dios y aún la respuesta a Dios es una respuesta personal. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo hablaba de Loida, la abuela de Timoteo, y la madre Eunice. Y hablaba de la fe de Loida, de la fe de Eunice, pero también hablaba de la fe de Timoteo. Habla de individuos, habla de personas. En tu casa, en tu familia. Tú tienes que entenderlo. La relación con Dios es personal. Eres tú y Dios, y es tu esposo y Dios, o es tu esposa y Dios, son tus hijos y Dios. Es personal. En una familia puede ser, dije, que el esposo sea cristiano y la esposa no, o la esposa cristiana y el esposo no, los hijos cristianos y los padres no, o al revés, los padres cristianos y los hijos no. La relación y la respuesta es personal, es personal. Eso es lo que enseña la Biblia. Aún la salvación es algo personal. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y luego habla de la casa, pero está hablando de la salvación por el testimonio de la persona que creyó primero. Yo recuerdo a un hermano cuando decía: hermano, ora por mi esposa, ella no es cristiana. Y había ciertos problemas allí en el hogar como pareja, porque él era cristiano y ella no. Y él me pedía eso: ora por mi esposa, ora por mi esposa. Y en una ocasión él se levanta en medio de la congregación donde estábamos y él dice: hermanos, yo soy el único en la familia, yo soy el único que es cristiano, los demás no lo son, oren por mi familia. Y después se levanta otra hermana y hermano dice: no digas yo soy el único, di yo soy el primero. Y gracias a Dios él fue el primero de otros de su familia. Pero la relación, la respuesta a Dios es personal, es personal. De repente el esposo aún puede llamar la atención a la esposa y decirle: no lees la Biblia, no oras. Y la esposa puede contestarle: es que yo no tengo que estar haciéndolo delante de ti, solamente Dios y yo podemos saberlo. Y eso es verdad, solamente Dios y la persona sabe cómo es la relación que tiene con Dios. Porque podemos pensar que alguien no tiene una buena relación con Dios, pero Dios lo sabe y también la persona lo sabe. Entonces, la respuesta a Dios es personal, es individual. Y aquí el salmista está hablando algo de esto. Él dice: yo amo a Jehová porque Él oyó mi voz. Él oyó mi súplica. Está hablando de algo que Él experimentó como persona. Algo que él vivió. Por eso escribe el Salmo. No es algo que le contaron ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus amigos. Fue algo que él vivió. Por eso escribe este Salmo.
Es algo personal. De repente nosotros escuchamos a personas que dicen, yo soy bautista de abolengo. Y se refieren a que su abuelo fue bautista, su padre fue bautista, sus antepasados fueron bautistas. Y luego dice, yo también soy bautista. Cristiano, no sé. Porque ser bautista no es sinónimo de ser cristiano. ¿Sí? Es algo personal. Puede ser que tu abuelo haya sido pastor, porque algunos hasta dicen eso. Mi abuelo fue pastor o mi padre fue pastor, pero y tú como hijo eres cristiano. La relación y la respuesta a Dios es algo personal, es algo que nosotros debemos de buscar que sea realidad. Deberíamos de preguntarnos, mi relación con Dios, ¿cómo es? Mi relación, mi vida, mi salvación, mi fe, ¿en quién está puesta? ¿Mi salvación la tengo? Cuando yo muera, yo voy a ir al cielo, yo voy a ir con Dios. Es algo personal, es algo personal. Cualquier congregación, dije, está compuesta por individuos que de manera personal elevan su corazón a Dios en sus oraciones y en sus alabanzas. Esto es de manera personal, ¿sí? En Josué capítulo 24 versículo 15 nosotros leemos una expresión de Samuel. Él ya está para despedirse del pueblo, o se está despidiendo del pueblo, ya es anciano, pero antes de irse, él les cuenta de cómo Dios obró a favor del pueblo. Y él ya se va a ir y le dice al pueblo que escojan a quien sirvan. Es Josué capítulo 24 versículo 15. Y dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Miren cómo él habla primeramente de él. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo debo ser el primero, yo debo ser el primero que busca servir a Dios, el que busca poner la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí nos enseña muchas cosas esta expresión de Josué. Nos habla de una unidad familiar. Nos habla de una unidad familiar. Qué bueno cuando toda una familia es cristiana. Qué bueno cuando toda una familia se congrega en una sola iglesia. Qué bueno es eso, qué especial es eso. Cuando todos están en una congregación sirviendo a Dios, apoyando la obra para que vaya adelante, no siendo estorbo, porque puede ser que sea una familia grande y si está consagrada a Dios, será de gran bendición ahí en su congregación, por ser una familia grande. Y qué bueno cuando hay una familia que es completa y completa le está sirviendo a Dios. Qué bueno que es eso. Aquí nos habla de una unidad familiar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero también nos habla de responsabilidad. Josué fue responsable en la enseñanza a su familia. Josué fue responsable en ser el sacerdote de su casa, de su familia, en ser el líder de su familia. Josué fue el responsable. Yo y mi casa. Sí, él sabía que la relación con Dios era personal, pero él se pone al frente y es responsable con su familia. Nos habla de esa unidad familiar, nos habla del compromiso de todos, de Josué, de su mujer, de su esposa y de sus hijos. Todos iban a servir a Dios. Todos se habían comprometido para eso. Por eso es que Josué estaba diciendo estas cosas. Nos habla de una respuesta personal, pero hay otra cosa. Miren cómo respondió el salmista. La respuesta del salmista. Habla de su relación con Dios y dice, yo amo a Jehová. Amo a Jehová. Afirma su amor por Dios. Recalca que él ama a Dios. ¿Y se acuerdan cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios. ¿Se acuerdan que Jesús le preguntó una ocasión al apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Imagínense que Jesús está en la reunión donde tú estás y de repente
Él se presenta delante de ti y te pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Al igual que a Pedro. Y quizás tú preguntarías o tú dirías, ¿y por qué me estás preguntando a mí si aquí están los demás? Volvemos a lo mismo que dijimos antes. La relación de Dios y de Jesús es con el hombre, es de manera personal. Y Jesús quiere saber y quiere que tú le ames. Es como estar diciendo, es que no importa lo que pase con los demás, lo que importa ahora es tu respuesta, es si tú me amas. Porque Pedro estaba junto con los demás, pero no se dirige Jesús a los demás, se dirige a Pedro de manera personal. ¿Qué especial es esto? Digo yo, por ejemplo, ahí en tu casa, aquí donde estás mirando esta transmisión, quizás estén otros junto contigo, pero la pregunta de Jesús es hacia ti. ¿Me amas? ¿Me amas? Estaban los demás, pero le pregunta a Pedro, y están los demás, pero te pregunta a ti, ¿me amas? Y te voy a decir esto, ninguna religiosidad hace que esté exenta esta pregunta, o que estés exento tú de esta pregunta, ninguna religiosidad. Porque tú puedes decir, yo voy a la iglesia, yo asisto cuando antes del coronavirus, antes del COVID, yo estaba yendo a la iglesia. Eso lo puede hacer cualquiera. Asistir al templo cualquiera lo puede hacer, cualquier persona. Cualquier persona puede estar ahí contigo, si es amigo, es conocido tuyo, familiar tuyo, pero no significa que es cristiano y no significa que ama a Dios. Y quizás habría la oportunidad de preguntarle al que está a tu lado, ¿tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? El salmista podía decir, yo amo a Jehová, yo amo a Jehová. Él expresaba su sentir hacia Dios y está testificando a los demás de que él ama a Dios. Él ama a Dios. Dije, ninguna religiosidad hace que se esté exento a esta pregunta. Pedro era un apóstol, Pedro era un seguidor de Jesús, Pedro estaba con Jesús. Sin embargo, Jesús le hace la pregunta a él. Así que no importa si tú cargas tu Biblia, ¿amas a Jesús? ¿Le amas? Cualquier religiosidad no exenta de contestar a esa pregunta. ¿Amas a Jesús? Igual, cualquier posición que ocupes en la iglesia no te exenta de que tengas que responder a esa pregunta. Porque puedes ser maestro de escuela dominical, puedes ser diácono, puedes ser tesorero, puedes ser el pastor. Y ahí está la pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Sí, no importa, dije, cualquier puesto que estés ocupando en la iglesia. El más elevado oficio dentro de la iglesia no hace innecesaria esta pregunta. Y la otra cosa, el privilegio más grande que se pueda gozar en la obra de Dios no exenta de que se haga esta pregunta. Y yo hablo de privilegios porque Pedro era uno de los que siempre estaban con Jesús y era un gran privilegio. Sin embargo, Jesús le hace la pregunta a él. Uno de los privilegiados, a él le pregunta si le amaba. ¿Qué significa amar a Dios? El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el verso 15, dice de esta manera, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En versículos 21 al 24 dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? Jesús dice, el que me ama va a guardar mi palabra. O sea, podemos decir con la boca que amamos a Jesús, que amamos a Dios, que es grande nuestro amor por Dios, pero Jesús dice, si me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Recuerdo hace tiempo escuché una historia. Andaba un pastor visitando las casas de sus ovejas, las casas de los hermanos de su iglesia. Y de repente llega a una casa de los hermanos y se oye la voz del hombre gritándole, vieja, y dice algo allí gritándole a su mujer.
Se están peleando los hermanos. Y el pastor se queda ahí parado en la puerta, no haya si llegar o no llegar porque era un mal momento, pero toca la puerta. Y la puerta tenía un ojo ahí para mirar hacia afuera a ver quién llegaba. Y se asoma el hombre y le dice a la mujer, es el pastor. Y se calman, el pastor vuelve a tocar, abre la puerta y el hombre abre la puerta diciendo, oh, cuánto amo a Cristo. Salió cantando y le dice el pastor, par de hipócritas, los escuché que se estaban peleando. Hermanos, cualquiera puede decir yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y haremos morada con él. El salmista dice cuál es su sentir hacia Dios. Es un sentir personal. Yo amo a Jehová, amo a Jehová. Y luego dice la razón, ¿por qué él ama a Dios? Dice el Salmo 116, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Por qué amaba el salmista a Dios? Porque cuando él oró, Dios escuchó su oración. Eso es a lo que se refiere. El salmista ama a Dios y sabe por qué lo ama. Sabe por qué lo ama. El apóstol San Juan podía decir, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Estas personas que amaban a Dios sabían por qué lo amaban. El que ama a Jesús sabe por qué le ama. El que ama a Jesús sabe que Jesús es su Salvador y que Jesús es el Señor y que un día ante Él se va a doblar toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. El que ama a Jesús sabe quién es Jesús. El que ama a Jesús conoce a Jesús como su Salvador, como su Redentor, como aquel que perdonó sus pecados, como aquel que murió en la cruz por sus pecados. Dice el salmista, amo a Jehová, porque pues ha oído mi voz y mis súplicas, pues porque ha inclinado a mí su oído. La oración de él había recibido respuesta, por eso amaba a Dios. Haber recibido respuesta a sus oraciones anteriores lo estimulaba a seguir orando. Dice, por tanto le invocaré en todos mis días. Él estuvo muy cercano a la muerte, nos dice el Salmo. Estuvo muy cercano a la muerte. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Casi moría, pero él invocó a Dios, él oró a Dios en su angustia, le pidió a Dios y dice que Dios inclinó su oído y le escuchó su súplica. Y dice el salmista, yo por eso le amo, por eso le amo. Él estaba agradecido y alababa a Dios y amaba a Dios porque Dios había respondido a sus oraciones, le había librado de la muerte y está dando testimonio de lo que Dios había hecho con él. Y él está tratando de instruir a los demás, tratando de enseñar a los demás, de amar a Dios, porque Dios escucha las oraciones, Dios responde a las oraciones. Y cuando él dice que lo escuchó Dios y que va a seguir orando y va a seguir invocando su nombre en los días futuros, él estaba seguro que si Dios le había respondido en el pasado, en el presente y en el futuro, también le iba a responder. Fíjense, es una respuesta personal y motivada. Sí, hubo algo que le motivó a hacerlo y a hacerlo de una manera personal. Todos tenemos más de una razón para agradecer a Dios. Todos tenemos más de una razón para amarle y seguirle por siempre. Si piensas, puedes encontrar muchos motivos. Tan solo el haberte levantado este día, haber podido estar vivo y gozar este día, el hecho de que tú estás allí escuchando, participando de esta transmisión, es motivo para darle gracias a Dios. Es motivo para amar a Dios
¿Qué pagaré, decía el salmista, a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dios me ha escuchado, Dios me ha librado del mal, Dios me ha dado familia, Dios me ha dado amigos, consiervos que son amigos, me ha dejado ver y hacer tantas cosas. ¿Cómo no darle gracias? Ahora piensa tú, Dios te ha permitido en tu vida cosas buenas, agradables. ¿Las has notado? Y si no las has notado, ahora las vas a notar. Las vas a empezar a notar. Son motivo para ser agradecido con Dios y también para amar a Dios. Te invito que le pagues con la misma moneda. Ámale, ámale y escucha su palabra también. Págale con la misma moneda. Él te escucha y te ama. Ámalo y escucha su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú haces tantas cosas por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos para reconocerlo. Ayúdanos a decirnos a nosotros mismos, no olvides ninguno de sus beneficios. Y ayúdanos a ser agradecidos contigo, Dios, y a amarte porque tú nos amas, y a amarte porque hay muchos motivos para hacerlo. Gracias, Señor, por darnos esos motivos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.